Saludos a todos los que lleguen a ver nuestro video del proyecto de pirólisis para la obtención de petróleo sintético a partir de los desechos del plástico que se encuentran en nuestro medio. Hemos optado por este proyecto para ayudar a la solución de un problema letal de contaminación que tenemos de arrojar la basura, que es el plástico. Eso fue nuestra motivación para transformar el plástico en combustible. Bueno, primeramente voy a hablar sobre lo que es la primera etapa de lo que es la materia prima y la recolección de la materia prima. Los plásticos más utilizados como materia prima para este proceso son el polietileno, tanto de alta como de baja densidad, y el polipropileno en todas sus versiones, y el poliestireno no expandido, todos los cuales están compuestos solo de carbono e hidrógeno, y son los que mejor rendimiento y comportamiento han tenido. Los plásticos en general son materiales derivados del petróleo, mediante un proceso complejo de refinación y polimerización de gases, hidrocarburos líquidos volátiles, con la adición de otros componentes tales como lastificantes, colorantes y aditivos para modificar y acondicionar sus propiedades a las diferentes necesidades de cada uso en particular. En general, al igual que los hidrocarburos, están compuestos de carbono e hidrógeno, a veces en las mismas proporciones. Esto los postula como posibles precursores o materias primas para la obtención de hidrocarburos líquidos mediante el proceso de pirólisis. Algunos plásticos tales como el PET y el policarbonato contienen considerable cantidad de oxígeno en su molécula. Eso los hace poco apropiados para la obtención de hidrocarburos como resultado del proceso de pirólisis. Otros plásticos contienen como componente estructural importante heteroátomos como el cloro, el nitrógeno y el azufre, cuya presencia es inconveniente ya que pasan como impurezas a los productos obtenidos en la pirólisis, y es así como el PVC contiene cloro, lo cual lo hace poco apto para el proceso de obtención de hidrocarburos a través de la pirólisis. Me tocó explicar los tipos de plásticos, las cuales que tenemos presentes son el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Empezaré con el 1. Las cuales son el PET, que este tipo de plástico es el teretalato de polietileno, que es transparente y no transpira. Es uno de los más reciclados ya que se encuentra en envolturas de plástico, botellas de plástico, envases de alimentos y etc. Después tenemos el tipo de plástico 2, la cual es llamado polietileno de alta densidad y se indica que es el número 2 dentro del triángulo de la flecha que te podemos observar. Se encuentra en el producto como los Tetrabric, por lo que se reciclan con el contenedor del plástico. El amarillo, otros envases de alimentos, envases de productos que sean cosméticos o de limpieza. Después tenemos el tipo 4, las cuales son llamadas polietileno de baja densidad y este codificado con el número 4 como se puede observar. Es un plástico reciclado que se usa en bolsas de congeladas, bolsa de basura, papel de cocina y todo tipo relacionados con bolsas. El tipo de plástico número 5, que es polipropileno, está muy presente en las construcciones y en la industria automovilística, pero también en las bombillas, en las tapas y algunos envases relacionados que son plásticos de estas formas. Y después tenemos el tipo 6, las cuales son el poliestireno, se marca según su código que es numerada, que es el número 6. Como ejemplo, los tipos de plásticos como son los envases y los platos, como tenemos presentes. Continuando, la metodología inicia con el ensamblaje de los equipos, del montaje y la verificación de las conexiones y el funcionamiento de cada uno de los equipos, que hace parte de la instalación. Posteriormente se realiza la preparación de la materia prima, que va a ser sometida al proceso de pirólisis. La cantidad que se va a usar por muestra es de un total de 700 gramos. El reactor se carga con la materia prima a condiciones ambiente de laboratorio. Luego se cierra herméticamente la unidad de reacción empleando un empaque y se da inicio al proceso de calentamiento indirecto o el mecanismo de transferencia de calor por convección hasta llegar a temperatura de 400 y 500 grados centígrados establecida para cada corrida. En este paso yo le vengo a hablar sobre el tipo de reactor que estamos utilizando, que es el reactor Bash. Una vez haber introducido el plástico dentro del reactor, pasan por unas fases químicas que hay unos desprendimiento de gases, en el cual esos gases se desprenden de las cadenas de carbono para después luego pasar por la etapa de condensación y también
Una vez al reactor le introducimos el tipo de calor por conducción. Buenas, yo voy a explicar el condensador. La condensación es un fenómeno de cambio de fase gaseoso a líquido que ocurre cuando un vapor saturado o sobrecalentado, puro o multicomponente, entra en contacto con un medio por debajo de la temperatura de condensación. La condensación se inicia con la nucleación de pequeñas gotas, la cual pueden ser de dos tipos, las cuales tenemos la homogénea y la heterogénea. La homogénea explica que es una nucleación que inicia de un punto de vapor que no está en contacto con ninguna superficie, solo rodeada de vapor sobreenfriada. Mientras que la heterogénea es la nucleación que se da en interfase de una fase de vapor a metaestable y otra fase que es una pared. Por ejemplo, dentro de la condensación heterogénea existe dos regímenes de condensación que se dan de acuerdo a si la superficie es mojable o no con el condensado. Yo voy a explicar un poco sobre el proceso del condensador. El reactor, antes de pasar el reactor, está pasando a una temperatura que está entre 400 a 500 grados Celsius. Al pasar eso pasa por el tubo que tiene una distancia de 150 centímetros, dando a conocer que el condensador da un choque con la temperatura ambiente que está entre 20 a 25 grados Celsius. Aquí los tiempos de residuo no influyen de forma significativa en el rendimiento de la fracción líquida. Después de haber pasado por todas las etapas que hemos visto anteriormente, se llega a producir el petróleo sintético, que es nuestro objetivo principal, es obtener el petróleo sintético, en el cual lo tenemos aquí, para luego, después de este petróleo, hacerlo en una etapa de refinación. En esta parte vamos a hacer una prueba de qué tan inflamable es el petróleo sintético. Ahí podemos ver de la parte que es inflamable para luego pasar por una etapa de destilación. A continuación tenemos el diagrama de flujo, donde el proceso inicia con la recolección de materia prima. La materia prima se clasifica, en este caso utilizamos plástico. Según el tipo de plástico, el plástico que no sea necesario para este proceso se pasa a reciclaje. El plástico que se selecciona pasa a la siguiente etapa, que viene siendo el pesado de materia prima. En este caso el peso que utilizamos son 700 gramos. Luego la materia prima pasa al reactor. Una vez picada, a temperatura de 450 a 500 grados inicia el reactor y llega al proceso de condensado, donde la temperatura llega a 20 grados hasta 24 grados. Y por último obtenemos el petróleo sintético. En este caso obtuvimos 400 milímetros. A continuación tenemos el balance de masa con un volumen de 800,3 milímetros y 710,73 gramos. El plástico inicia con 2500 gramos para luego pasar a la etapa de recolección de materia prima. En este caso el plástico almacenado es de 1789,27 gramos. El plástico llega a ser seleccionado, en este caso se seleccionó 710,73 gramos y pasa a molienda. En molienda el plástico molido es de 710,73 gramos y pasa a la etapa del pesado. El plástico es pesado y llega a un peso de 710,73 y llega a la etapa de la pirólisis, donde la merma obtenida es de 70,49 gramos y obtenemos el petróleo sintético, que viene siendo 640,24 gramos. Por último, es necesario mencionar que para el proceso de pirólisis se necesita distintos puntos de control desde la primera etapa hasta la última. Comenzamos con la recolección de materia prima, que los puntos de control viene siendo que el tipo de plástico sea de polietileno, que sea de polietileno de alta densidad, polipropileno y polietileno de baja densidad. Luego el plástico seleccionado en la molienda
tiene que ser de un espesor de plástico picado. Para el plástico molido, ya al llegado al peso, se ocupa de una cantidad de 710,73 gramos de capacidad. El plástico es pesado y pasa al proceso de pirólisis, que en la etapa de control vendría siendo que las temperaturas vayan de 400 a 500 grados centígrados con un tiempo de 20 a 30 minutos y el tipo de transferencia de calor que viene siendo por conducción. Y por último, el petróleo sintético con un peso y volumen de densidad identificado. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y hasta el siguiente video.